Vamos entonces en este ejercicio a importar lo que es el archivo que trabajamos en el archivo, el 7, que se llama 7 ejercicio tablero de control Power BI. Miren que ese ejercicio fue el que trabajamos en la primera clase, de la clase 1 hasta la 4. Básicamente ahí fue donde creamos, pues, hicimos las conexiones, convertimos en tablas. Esas tablas las cargamos al modelo de datos, creamos allá las relaciones, creamos las medidas, los KPI, y luego empezamos a crear ya las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos, y posteriormente a eso construimos lo que llama el tablero de control. Sí, es un ejercicio que se llama tablero de control. ¿Sí? O sea, ya quedó hecho. Ese ejercicio es este que está aquí, lo puse acá abajo. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos desde Power BI a conectarnos. Vamos a extraer ese modelo de datos, no las tablas, sino el modelo de datos que tiene Power, que construimos allí en Power Pivot, todo lo que son las relaciones y todas esas cosas, y las medidas, las tablas, todo eso. Entonces, así como uno puede extraer solamente las tablas desde Excel, uno puede también importar lo que es lo que llama un modelo de datos. Entonces, miren que la relación entre Excel y Power BI, eh, sí, es complementaria, ¿no? No es que Power BI esté reemplazando a Excel, ¿no? Ellos se complementan realmente, ¿sí? O Excel no deja de ser la herramienta, pues, número uno en la parte, pues, de lo que es la parte, pues, de, de hoja electrónica y manejo, pues, de todo lo que son archivos y todo lo que es procesamiento de información a través de Excel y con todas las cosas nuevas, pues, que le han ido aplicando. Y entonces a veces la gente dice, no, es que Power BI va a reemplazar Excel. No, no lo va a reemplazar. Básicamente Power BI surgió para uno, tiene mayor potencialidad en lo que son publicaciones en Internet. Claro, eso sí se puede publicar en Internet sin ningún problema. Permite la conectividad, pues, de otros tipos de otros orígenes de datos, Excel y otros más, y bases de datos de muchos tipos desde la web. Y lo que hicieron fue coger los complementos de Excel, que son Power Query, Power Pivot y Power View, ¿sí? Que son los de mapas y todo eso. Lo agregaron en este programa llamado Power BI, lo robustecieron, le agregaron también unos temas allí y una cantidad de cosas, pues, sumamente interesantes a eso allí. Lo potencializaron básicamente. Entonces eso se volvió, digamos, un programa sumamente importante para lo que llama la inteligencia de negocio, ¿no? Sí, todo lo que es informes dinámicos, y es una de las herramientas más potentes de lo que es inteligencia de negocios. Sí, entonces son un complemento realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno haga en Excel no se pierde. Lo que hace uno en Excel lo puede uno traer a Power BI y conservarlo. Y básicamente, si usted ha hecho allá medidas, relaciones, a un modelo de datos y todo lo que haya hecho allá, usted lo puede extraer y que en Power BI se vea como tal. Entonces, vamos aquí a extraer. Miren que no se hace ya por estas opciones, que es el libro de Excel o acá importar datos de Excel, sino que vamos a meternos por archivo. Al dar clic en el archivo, allí pues nos va a abrir allí el menú y aquí está la opción importar, ¿sí? Al dar clic en importar, entonces nos abre cuatro opciones: importar de una plantilla de Power BI, importar de un objeto visual Power BI, ¿sí? De un archivo, o de un objeto visual de Power BI App Source, ¿sí? Pero aparece esta opción: Power Query, Power Pivot y Power View. Básicamente esto es lo de Excel. Importar las consultas y los modelos que se han creado en Excel a partir de Power BI. Al dar clic allí, pues él ahí mismo nos va a pedir la conexión a donde se encuentra el archivo. ¿Sí? Nos va a pedir dónde está el archivo. ¿Sí? Él pide allí guardar. Básicamente, seguramente es como para hacer como refrescar la pantalla, de pronto alguna modificación que hayamos hecho allí, algún ajuste que hayamos hecho ahí. Entonces necesita tener, pues, todo eso como guardado allí ya en firme. Y ahora sí, entonces nos metimos aquí. Miren que me metí ahí en la carpeta de las capacitaciones y voy a dar clic aquí en el ejercicio 7, ejercicio tablero de control Power BI. Entonces ahí, al dar clic ahí, ya él empieza a conectarse y a leer ese archivo, ¿no? Él empieza a leerlo, empieza a hacer ahí entonces dice que es importante importar contenido del libro de Excel. No trabajamos directamente con los libros de Excel, pero sabemos cómo extraer el contenido útil para trabajar con él en Power BI. Desktop. Se creará un nuevo archivo en Power BI
incluirá el máximo contenido posible, o sea, básicamente el modelo de datos. Al dar iniciar, él empieza a traer, a importar todo ese modelo de datos que tenemos allá. Entonces, miren, él coge las consultas, crea el modelo de datos, ¿sí? Está ahí creando el modelo de datos. Y observen lo interesante que se pone la cosa, ¿no? Como digo yo, permite. Y entonces yo he aprovechado mucho esta parte. ¿Por qué? Porque básicamente en las empresas donde estoy haciendo los trabajos, estoy haciendo primero el trabajo en Excel, todo, lo que más pueda. Sí, obviamente todos los gráficos que tengo acá en Power BI no los tengo en Excel, entonces pues hago allá lo que más pueda. Los informes, las conectividades, los indicadores, los KPI, las relaciones, obviamente, las parametrizaciones del caso. Y ya y entonces, ¿con qué objetivo? De que allí podamos ver los informes y evaluar de que están quedando bien. Y ya después de que ahí vemos que nos quedó bien, ahí sí ya vengo a Power BI, me traigo el modelo de datos, que va a ser el mismo que tenemos en Excel, y empiezo a construir acá ya mis informes dentro de Power BI. Sí, los que tenía en Excel, y le agrego pues los adicionales, porque por acá tengo más opciones de gráficos. Tengo una mayor versatilidad, ¿no? Entonces se pueden crear eso acá. Entonces miren que ahí él me está diciendo que en migración completa, de 6 tablas, tablas de modelo de datos, que son esas, son las mismas 6, los KPI medidas creadas allí, todas esas que están ahí, y no aparece pues hojas de Power View, no hay, entonces y ahí le damos cerrar. Y con eso ya él está cargando, miren, él aquí empieza ya, ahora me muestra aquí ya todas esas tablas. ¿Sí? Eso es una cosa pues, una cosa loca, como digo yo, ¿no? Eso es como dice ganarle al tiempo. ¿Sí? Entonces, y uno quisiera, ya si uno dice, no, todo es de Power BI, de una, pero siempre existe el paso de revisión, ¿no? Recuerden que después de que uno publica eso ya en Internet, normalmente pues eso se publica ¿para qué? Para que lo vean otras personas, otras jerarquías de la organización, ¿sí? Por lo general, jefes, coordinadores, gerentes, eh, juntas directivas, dueños de las empresas, ¿sí? Entonces, imagínense pues construir esos dashboard o esos informes en Power BI y que tengan errores. Entonces, digamos que uno, ese punto medio allí de poder revisar en Excel antes de actualizar el informe en Power BI, me da garantía, ¿no? Le da garantía a uno de poder uno ver esos archivos, ver esos informes en Excel y si hay algún ajuste que haya que hacer, pues uno lo hace antes de publicar y no publicar y después, uy, no, eso nos quedó malo y tener que empezar a hacer correcciones pues es incómodo, ¿no? Información pues estarla ajustando, más cuando por ejemplo si tienen que reunirse a partir de esos datos, tomar decisiones, entonces es sumamente importante eso. Entonces miren que ya me cargó todas las tablas y observen que al cargarme esas tablas allí, pues me cargó la de calendario, él aquí las coloca ya en orden alfabético, entonces aquí me colocó por la C, calendario primero, con todas sus columnas, las marca, las identifica, tal cual, las tablas, entonces miremos tabla uno, que es la tabla base. Entonces miren que en tabla uno me creó allí pues toda la tabla uno y las medidas, empiezan a ver si las medidas, miren, todo lo que son las calculadoras son las medidas, creadas en Excel, que se trajeron, sí, que se trajeron o se cargaron acá con el modelo de datos. Igualmente aparecen aquí lo que son los KPI, miren, esto es un KPI creado allí. Y al dar clic allí en esa perchita, pues él abre allí el, el, las medidas creadas allí dentro del KPI, ¿sí? O con lo que se trabaja para calcular ese porcentaje prestacional. Por acá hay otro, y estas son medidas, y así sucesivamente. Entonces él hace toda esa transformación allí. Ya nos quitó ese problema pues, de venir a tener que hacer las relaciones, crear las medidas otra vez. Incluso si, y bueno, ¿y qué más hay aquí? Miren que si yo doy clic en vista de datos, pues son las tablas ya específicamente dichas, van a aparecer allí. Entonces allí se ven todas las tablitas y puedo ya yo ver una por una. Entonces yo puedo dar clic aquí en el calendario, entonces me va a mostrar ahí a la izquierda los contenidos de esa tabla calendario, ¿sí? Todas sus columnas, sus datos, miren allí el dato, el año, el mes como texto, el mes y el número, número de la semana numérico, día de la semana como texto. Y si nos paramos ahí en tabla uno, entonces miren que
ya me muestran todos los datos de que tenemos allí. ¿Sí? Toda la tabla con sus correspondientes columnas. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede acá en vista de modelo? Entonces, como es un modelo de datos, entonces él lo trae y como ya viene pues con todo, entonces con todas las relaciones, entonces él sencillamente lo que hace es replicarlo acá. Miren el video. Aquí nos trajo ya todo el modelo de datos con todas las relaciones, o sea, trajo todo el modelo de datos que teníamos en Excel acá, ¿sí? Para que me entiendan allí. Y que se den cuenta que no, lo que se hace en Excel no se pierde, ¿no? No, es que ¿para qué vamos a hacer esto en Excel si eso hay que hacerlo en Power BI otra vez? No, en Excel es que uno verifica, porque ahí usted tiene la posibilidad de pronto de verlas, de hacer cálculos en celdas, de hacer los filtros, es más fácil allá. Sí, por la parte de maniobra pues de las tablas y de todos esos datos, es más fácil hacer allá verificaciones, ¿no? Más que acá. Acá pues están las tablas y hay que pues estar haciendo ya un proceso un poquito diferente. Entonces miren que ahí está toda la información, mostrado toda la información allí. Y seríamos de poner esta por acá y esta por aquí. Y esta hagámosle como por aquí a la altura. Allí quedó el modelo de datos. Bien, podemos anchar. Lo extiende, ¿no? Allí. Todas las columnas que tiene esa tabla, ¿no? Todas las variables realmente. Más que las tablas, las variables. Porque miren que ahí están estos son las medidas, ¿no? Hasta aquí, esta valoración, son los campos y de aquí hacia abajo ya son las medidas. Listo. Devolvámonos acá entonces a la vista de informe. Y aquí entonces vamos a empezar a crear aquí ya el informe, el tablero de control, el dashboard que hicimos allá en Excel. Sí, obviamente. Miren que acá tenemos unos gráficos un poquito diferentes, cambian un toque, un poquito, pero digamos que han igual o mejor presentados, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí, por ejemplo, un gráfico de columnas. Entonces vamos a colocar el primer gráfico que es el de columnas. Y en el gráfico de columnas voy a reducir este calendario. Vamos a ampliar aquí la tabla 1 que es donde están los datos. Y aquí vamos a agregar esto es aquí dice total sueldos y total prestaciones por empresa. Entonces por empresa, el total sueldos. Y aquí están las medidas, miren aquí. Total sueldos y el total prestaciones. Sí, entonces miren, pues ya no tengo que ponerme a hacer esas medidas, pues, a ponerme yo a hacer todas esas fórmulas. Todo eso es tiempo, muchachos. Y en esto, pues ustedes han visto que esta parte de Power BI es muy, hacer los gráficos y formatearlos y aplicarlos y dejarlos bien organizaditos, pues quita tiempito, ¿no? Eso sí, en eso sí no les voy a decir que no, en eso sí él quita tiempito allí, entonces pues apliquemos el formato a esto, entonces lo metemos por aquí y empecemos a darle formatico a esto. Entonces en el eje X, por ejemplo, que quede que el eje X, los colores de las fuentes o de los valores que sean en negrilla allí, negrita la letra, y aquí eh, que quede en 8 y en negrita. Ahí quedó eso en negrita y en negrita. El eje X, el eje Y igualmente. Los valores en negrita y en negrita. Mañana cuente 8. Siempre el primer informe, pues hay que formatearlo, ¿no? O sea, no hacerlos todos y empezar a formatear, no. Haga uno y lo formatea uno y a partir de él copia y empieza uno a hacer transformaciones, ¿no? Sí, ese es para que, digamos, lo demás, digamos, le arrastre ya mucho formato que uno haya hecho allí.
pongámosle esto aquí, vamos a agregarle esto también aquí, por ejemplo, esta leyenda, dice superior izquierda, que van estos textos de aquí, entonces dejemos lo que quede también allí, ese texto que quede en negrita, letra negra, negrilla, allí quedó, en el total sueldo y total prestaciones. Vamos a reducir esto aquí, a ver, vamos a colocar aquí columnas, no, no hay problema allí. Sí, hasta ahí está bien. Etiquetas, vamos a colocar las etiquetas que son los valores, entonces los activamos aquí y se colocan ahí. Al activarlos allí, entonces ellos se muestran, entonces muestro aquí para cambiarle la tonalidad a la fuente, ¿no? Tamaño 8 también. Digamos que hasta allí está bien. Agreguémosle a esto también vamos a ver, buscamos aquí. Vámonos a general. En general, entonces, ese título, observen que el título está allí, pero vamos a ponerlo aquí también en automático, en color negrita, la fuente, o negra la fuente, negrilla, y aquí un poquito más pequeño, y que quede centrado, ¿no? La alineación horizontal, centrado, y démosle un color de fondo a ese encabezado. Voy a poner un color verde allí como para, sí, que nos quede allí, pues, nos demos cuenta, pues, que démoslo aquí, allí, listo. Espaciado, efecto, contorno, por ejemplo. Fondo, no, el fondo no lo vamos a tocar, el borde sí, entonces lo activamos, borde visual del contorno. Siempre vienen con muchas herramientas que ya uno viene trabajando desde Excel, ¿no? Que quede redondeada las esquinas, que el contorno quede en letra así negrita, negrita la letra, el borde de la línea, y que me dé una sombrita ahí también, de pronto una sombrita allí, vamos a darle ahí una sombrita, voy a poner allí una sombrita, vamos a ver, una sombra, entonces démosle una sombra allí de color, le voy a poner un azulito claro, allí, eso es. Entonces queda así ese primer, al color de esas barras o de esas columnas, perdón. Entonces, parémonos allí en el gráfico, nos metemos aquí, objeto visual, columnas, los colores. Que quede la del sueldo, que quede de color azul profundo como está allí, pero la otra, la de prestaciones, que quede de un color diferente. Por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Que no queden del mismo color, eso sí, porque no se vería bien. Hinchémoslo un poquito. Allí. Así quedaría ese gráfico. ¿Sí? Agreguemos entonces miren, tenemos que hacer más gráficos. Por ejemplo, total de sueldo y prestaciones por departamento. Entonces son las dos mismas variables, pero por departamento y que sea un gráfico lineal. Entonces seleccionamos este
este gráfico que ya está hecho y formateado, porque ya le aplicamos formato, copiamos, pegamos. Entonces ya no tenemos, no, hay muchas cosas que ahí ya él nos trae porque está en el formato adecuado. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a colocarle esto que sea ya por departamento. Entonces vamos a escoger aquí nuestro departamento. Los departamentos creo que andan por acá. A ver, tabla 3. Este departamento. Entonces, ¿qué sucede allí? A este gráfico vamos a quitarle aquí la empresa y vamos a activarle el departamento. Sí, entonces ahí está, pues está generando gráfico de columna, pero convirtámoslo en lineal aquí, líneas. Pues queda así. Este grafiquito sí pongámoslo por acá al final abajo, porque él va a quedar acá abajo. Realmente él va a quedar pegado acá abajo. Allá abajo sí. Y este grafiquito pongámoslo por aquí. Más o menos, pues allí como mientras vamos haciendo los ajustes. ¿Qué más vamos a agregarle a esto? Vamos a agregarle, agreguémosle los cementadores. Entonces necesitamos aquí varios cementadores. Un cementador de año, un cementador de región y un cementador de tipo empresa. Entonces para cualquier celda vamos a insertar segmentación de datos, los filtros, ¿no? Interactivos. Y eso va a ser por año. Entonces aquí en calendario el año. Y vamos a cambiarle aquí el esquema que quede configuración de la segmentación. No vamos a manejarlo así en forma lineal, ¿no? Si lo muestra lineal, no, hagámoslo como un mosaico. Un mosaico, entonces me va a mostrar cuadritos cada año, cuadritos. Pongámoslo así en una especie como lineal allí, como de columna. Lo bajamos y a esto vamos a darle un formato. Vamos a parar, copiémosle un formato de esto a ver qué sucede. Brochito. El formato de esto y lo pegamos a esto. Digamos que uno no está viendo allí que haya ocurrido ningún cambio grande, pero las líneas sí las puso, ¿no? Miren que las líneas sí las puso, ¿sí? Bueno, entonces démosle un formato a eso allí. Miren que cuando él aplicamos los formatos, pues él nos copia los formatos que digamos que sean más comunes, los demás ya no. Entonces aquí, entonces, entremos a ver aquí, por ejemplo, los valores, ¿no? El color de la fuente, claro, miren, no lo cambió. Entonces démosle aquí que quede en negrita, en negrilla. Tamaño en la fuente sí 8. El borde está bien. El fondo, aquí dice fondo. Igual esto vamos a ver si nos va a hacer ahí. Ponerle un, por ejemplo, un verde. Voy a ponerle un verde, verde claro a eso allí. Una especie de verde clarito. A ver, vamos a ver. Más colores. Y traigamos entonces esto para acá. Eso, así queda bien, ¿no? Sí, allí queda bien. El encabezado, miremos a ver ese encabezado qué solución. Ah, me imagino que donde dice año, bajémoslo, negrilla, ese es mejor. Reduzcámoslo un poquito. Que no se pierda, ¿no? Obviamente, allí se ve bien, allí se ve bien. Sí, entonces miren que ahí aplicamos formato. Vamos a agregarle aquí entonces, así como tenemos ese año ahí, vamos a agregar aquí el esto se llama la región. Sí, entonces vamos a agregar otro segmentador que es este mismo, lo podemos copiar. Y a este entonces vamos a cambiarlo por región, ya no es
por año, sino por región. Entonces cerramos aquí el año y tomamos la región, que la región debe estar aquí en la tabla 2, así está por acá, en la región. ¿Sí? Y ahí nos colocó la región. Voy a echar esto, correr esto un poquito para acá. Claro, él ya, esos textos pues van a ser un poquito más anchos. Allí, peguemos esto aquí. Eso. ¿No? Y ya tenemos esos formatos allí, bien configuraditos allí. Esos dos cementadores. Vamos a agregar otro cementador que se llama tipo empresa, que sea igualmente en el mismo estilo, pero ese lo vamos a colocar horizontal aquí. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos bajar un poquito, si esto se puede bajar un poco. Se puede bajar un poco, a ver, clic aquí, allí, que no se escondan los años. No, ya se escondieron. 2010, allí 2017, allí. Subamos esto un poquito. Aparte el diseño es sumamente clave aquí, ¿no? Entonces copiemos esto, control C, control V, démoslo aquí. Y a ese entonces vamos a cambiarle, ya no va a tener región, sino que va a ser tipo empresa. Este tipo empresa sí creo que es la última por acá. Sí, por acá está. Tipo empresa. Y este sí lo vamos a colocar de manera horizontal. Entonces vamos a reducirlo en lo alto y ancharlo. Vamos a ver inicialmente. Sí, inicialmente. Sí, sí, podemos bajarlo un poquito, ¿no? Bajémoslo. Démoslo aquí a ver. No, dejémoslo ahí a la altura. Bajemos este año que nos está quedando mucho espacio y quede hasta allí. Eso, y esto lo bajamos. Claro, porque el título arriba y vamos a colocar allí otras cosas. Entonces miren que uno va jugando con todo eso de espacio, ¿no? Allí, por ejemplo. Y ahora subamos esto un poquito. Sí, que uno quisiera que eso se ajustara como... Pero es mucho de diseño, ¿no? Obviamente teniendo claro qué es lo que uno necesita colocar allí. Listo, allí vamos. Vamos guardando los cambios allí. Vamos